en el versículo 28. En el versículo 28, parece que hay interferencia, ¿verdad? Pero gloria al Señor, Dios tiene el control. Versículo 28 del libro del Evangelio según San Juan, al versículo 29. Cuando lo tenga, me da fuerte amén. La palabra del Señor se le honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y a su santa y bendita letra. Dice así: entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Una vez más, entonces le dijeron, de esto voy a predicar esta pregunta: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que me ha enviado. Gloria al Señor. Padre que estás en los cielos, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Señor, esta hermosa mañana, Señor Dios Todopoderoso, yo quiero decirle, Señor, que mi único deseo, Señor, y el único anhelo, Señor, en mi corazón es, Señor, partir esta palabra, Padre eterno. Padre, que esta palabra, Señor Dios Todopoderoso, llegue a lo profundo del corazón, Señor, de mis hermanos, Padre Celestial, que mientras que sea predicada, Señor, sea su presencia, Señor Dios Todopoderoso, en nosotros, Señor. Quite, Padre, todo espíritu de pesadez en el nombre de Jesús. Láncelo a lo profundo de las tinieblas. Quite todo espíritu de sueño, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor Dios del cielo. Todo espíritu, Señor, que muchas veces se apodera, Señor, de cansancio, Padre eterno, en el nombre de Jesús, repréndalo y échalo fuera, Padre eterno. No hay estorbo del diablo, Señor, que pueda, Señor, estorbar esta palabra, porque sé que usted está conmigo, Señor, porque sé que usted es maravilloso, Señor, porque sé que usted es precioso, Señor, y esta mañana, Padre mío, predicaré la palabra del Señor y lo haré para tu gloria. Cubre este auditorio con tu sangre poderosa, Señor, y pon, Señor Dios Todopoderoso, un deseo en el oído de nuestros hermanos, Señor, para poder escuchar lo que ahora será dicho, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Puede sentarse un momento. Gloria al Señor. Si gusta, hermano, apague la cajita de abajo. La nueva es la que hace esa interferencia. Gloria al Señor. Vamos a darle gloria y honra al Dios Todopoderoso, ¿verdad? Yo sé que el Señor está con nosotros y sé que Él nos ha ayudado a nosotros a seguir hacia adelante. Yo puedo decir confiadamente, ¿verdad?, que Jesús ha estado con usted y ha estado conmigo. ¿Cuántos creen eso? Porque confiadamente nosotros podemos decir que el Dios Todopoderoso está con nosotros. Ahora yo quiero tomar un breve tiempo, porque hay algo más que hacer, ¿verdad?, que hacer todo lo que hacemos a fin de mes. Gloria al Señor, el último domingo del mes. Pero yo quiero tomar estos breves minutos para decirle algo, hermano, de una pregunta que le hicieron a Jesucristo. ¿Se acuerda que el otro día, verdad, el domingo pasado estábamos hablando también va a ser una pregunta? ¿Hay alguien que se acuerde? La pregunta es la pregunta que le decía yo a usted. Si usted se hace esta pregunta, hermano, usted será victorioso en todo lo que hace. La Biblia dice, ¿verdad?, que le hicieron esta pregunta a Jesús, haciendo qué cosa, heredaré la vida eterna. ¿Se acuerda de ese mensaje? Ahora yo vengo otra vez en este lugar con la ayuda del Dios Todopoderoso y encontré en una mañana, le decía al Señor, que vamos a dar al pueblo en este día tan especial, que vamos a hacer la conmemoración de la muerte y resurrección del Cristo de la gloria. Y el Señor ponía en mi corazón el capítulo 6 y comencé a leerlo y encontré ahí esta pregunta: ¿cómo poner en práctica las obras de Dios? Está en el versículo 28 que nosotros leímos. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Usted y yo queremos saber eso, pues la palabra tiene la respuesta. ¿Qué debemos de hacer nosotros para poner en práctica la obra de Dios? Bueno, la Biblia está estableciendo, hermanos, que al único que tenemos que obedecer es a Dios, ¿verdad que sí? Amén. Al único que tenemos que servirle, rendirle cuentas, glorificarle y exaltarle es a Dios. Y a mí me llama la atención esta pregunta tan maravillosa. Y yo decía, Señor, qué lindo tú eres, Señor, porque esta pregunta dice, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? A lo mejor muchas veces no nos hemos hecho este tipo de preguntas, pero cuando vamos a la Biblia encontramos este tipo de preguntas que nos abre el entendimiento. La Biblia dice que ella es la luz que va a alumbrar el camino. Por eso muchas veces le he dicho en este altar y le dije, yo seguiré diciéndolo mientras el Señor me tenga vida. ¿Qué necesidad hay de estudiar las Sagradas Escrituras?
Escritura. Porque ya hay preguntas como esa: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y hay preguntas como esta: ¿cómo poner en práctica las obras de Dios? Nosotros conocemos las obras de Dios, ¿verdad que sí? Lo que Dios ha hecho por mí ya lo sé. Si sabe usted lo que Dios hizo por usted, también lo sabe, porque lo hemos enseñado, lo hemos predicado de este altar. ¿Qué es lo que hizo Él? Que envió a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Lo hemos dicho y lo repetimos todos los fines de semana. Que resucitó al tercer día, que está sentado a la diestra de Dios Padre y que va a volver. Esa es la obra de Dios. Pero ¿cómo ponemos nosotros en práctica las obras de Dios? Número uno, Jesucristo le respondió y dice: para poner en práctica la obra de Dios debemos de creer en Jesucristo. ¿Está de acuerdo conmigo? Porque no podemos poner en práctica la obra de Dios si dejamos a un lado a Jesucristo. ¿Cómo nosotros vamos a dejar a un lado a Jesucristo si fue Jesús el que dio la vida por nosotros? ¿Cómo nosotros, hermanos, venimos a un templo y vamos a dejar nosotros por un lado la adoración a Jesús, el Hijo del Dios Altísimo? Por eso es necesario, hermano, estudiar la Biblia, porque la Biblia debe enseñar quién es Jesús. Yo le puedo decir a usted, como decía en la célula, yo le puedo decir a usted: hermano, defíname quién es Jesús para usted. Y los hermanos comenzaron a decir: no, es esto, es lo otro. Yo les dije a ellos: si nosotros tomamos un libro y nos ponemos a decir quién es Jesús, hermano, el cuaderno, una página no nos va a alcanzar para decir quién es Jesús para nosotros. Pero lo primero que ellos dijeron fue: Jesús es mi Salvador. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Yo digo que sí, porque también Jesús es mi Salvador. Nadie más me puede dar salvación sino solamente Jesús. Porque la Biblia dice que no hay un mediador entre Dios y los hombres, sino solamente Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo, el que está de mediador delante del Dios Todopoderoso, el que hizo un pacto eterno, como le he dicho siempre, con la sangre misma de Él. Por eso es que tenemos que entender nosotros que para poner en práctica las obras de Dios, lo primero es creer en Jesucristo. Y allí está la base del Evangelio, hermano. La base del Evangelio no es gritar, no es cantar, no es leer la Biblia, no es predicar, no es orar. La base del Evangelio está solamente en una palabra, y es fe. Y la fe también constituye el creer. ¿Por qué le digo esto? Porque si nos reunimos y no sabemos a quién adoramos, porque usted y yo no estamos adorando imágenes. Yo no veo ninguna imagen en este lugar, sino que nosotros no lo vemos a Él, pero tenemos la certeza en nuestro corazón que Él está con nosotros. Por eso la Biblia dice: la obra de Dios, la práctica que debemos de poner es creer en Jesucristo. El versículo 29, manténgase en Juan, porque por ahí voy a estar dando esta preciosa enseñanza. El versículo 29, después de que ellos dijeron: ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: ahí está la respuesta. Esta es la obra de Dios. ¿Qué dice? Que creáis en el que Él ha enviado. ¿A quién había enviado? A Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo. Es que la fe debe de ser puesta en Cristo. La pregunta es esta, y la que muchos hacen: ¿Cristo en verdad existió? ¿Lo vio usted, hermano? ¿Lo vio? Yo no lo he visto, hermano, pero hay testigos oculares, y está la preciosa palabra del Señor que dice: con nosotros habitó Dios, el Verbo hecho carne, y anduvo con nosotros, y vimos su gloria como la gloria del unigénito Hijo de Dios. Este hizo milagros extraordinarios, dice la Biblia, y de este, cuando dice este, es Cristo Jesús, el Hijo del Dios Altísimo. Por eso la obra, hermanos, de Dios en esta tierra, o el venir a usted a la casa del Señor, debe de venir con la expectativa que usted va a ver a alguien en este lugar, pero no con sus ojos físicos. Porque dice la Biblia que el que deje entrar a Jesucristo dentro de sí ya no está en tinieblas, sino que la luz resplandece. Y por eso muchas veces, ¿verdad?, el culto está precioso, pero no sentimos nada porque hace falta un toquecito. ¿Cuál será el toquecito que hace falta? Dejar que Cristo saque todas las tinieblas que hay en nosotros. Porque con tiniebla, hermano, que significa pecado, no va a poder sentir la gracia del Dios Todopoderoso. Porque un pecado lo va a apartar de la gracia de Dios, pero la Biblia está diciendo: poner en práctica las obras de Dios significa creer en Jesucristo. El versículo 29 lo dice claramente. Pero si usted va al versículo 40 de ese mismo capítulo, Jesucristo dijo también estas cosas maravillosas. De ese mismo capítulo 6, versículo 40. Él dijo estas palabras también: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo, y dice, y cree en Él,
tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Porque Cristo dijo claramente que el que muere en Él no muere eternamente, sino que dice Él que Él lo va a resucitar en el día postrero. Aunque este cuerpo vaya al polvo, porque tiene que ir allá al polvo, porque del polvo fue tomado, pero su alma vive para siempre y vive con Cristo Jesús. Si usted y yo le hemos creído a Él, por eso, ¿cómo nosotros podemos en práctica las obras de Dios? Creer en el unigénito Hijo del Dios Altísimo. Acuérdense cuando se le apareció a Marta y María, le dijo Marta, Señor, le dijo, no te he dicho, le dijo Jesucristo, que si creyera verá la gloria de Dios. Le dijo, Él va a resucitar, le dijo Dios, le dijo Jesucristo. Y Él le dijo, sí, yo sé que va a resucitar en el día postrero. Pero Él no estaba hablando de eso. Y Él le dijo, yo soy la resurrección. ¿Cuántas veces hemos ido a un panteón y hemos encontrado ese texto? Porque ese texto es clave para ponerlo en un panteón. Pero definitivamente, hermano, que esté puesto el texto ahí, o que esté puesto el texto y que lo miremos nosotros en la Biblia, no lo garantiza que resucitaremos con Cristo. De la manera que lo garantiza que resucitaremos con Cristo es creer en Cristo. Que Cristo se meta en nuestra mente, en nuestros corazones, en los tuertos de nuestros huesos. Que el ADN de Cristo corra por nuestro cuerpo. Que sea Cristo el sustento de nuestra vida. Que sea Cristo, hermano, esa rica sangre del olivo que le da vida a usted. Que sea Cristo en todo, por todo y en todo. Por eso es necesario. Jesús le dijo esta palabra. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. La pregunta es, ¿quiere resucitar usted con Cristo? Todos queremos resucitar con Cristo. No hay ni uno aquí que no quiera resucitar con Cristo, porque sabe la condenación que hay resucitar en la segunda resurrección. ¿Cuál será eso? El agua infernal está puesto para aquel que no resucite en la primera resurrección con Cristo. Porque el que resucita con Cristo en la primera resurrección quiere decir que él tenía a Cristo en su corazón y que había creído en Cristo Jesús. Por eso yo muchas veces le he dicho, hermano, el Evangelio no es solamente de palabras, sino que el Evangelio es de hecho. La Biblia dice, miren, en el versículo 47, vuelve otra vez Jesús a repetir este texto maravilloso. Versículo 47 le vuelve a decir, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Cuál es la obra de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que el que le dijo crea en Él. Y que el que cree en Él dice, yo lo voy a resucitar. Y que el que cree en Jesucristo tendrá vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso es necesario poner en práctica. Si usted ve el texto famoso de todo, Juan 3:16, que es lo primero que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Pero la situación está aquí, que nosotros no hablamos por vista, sino por fe. Y ahí es donde muchas veces fallamos, porque dudamos de la existencia de Cristo. ¿Pero por qué dudamos de la existencia de Cristo? Porque no lo hemos dejado que Él se meta. Me decía un amigo a mí, pero hermano, ¿yo cómo voy a hacer para mantenerme en el cristianismo? Yo le dije, busca encuentro con Dios. Busca tener una relación con Dios. Porque las experiencias con Dios te van a enseñar que Cristo existe. Si no buscamos experiencia con Dios, nunca vamos a conocer nosotros a ese Cristo. Porque cuando nosotros nos metemos con Dios y vemos una experiencia, de repente nuestro rostro está resplandeciente porque decimos nosotros, oye hermano, tuve una visión, oye hermano, me pasó esto en mi casa, oye hermano, me pasó esto en mi trabajo, porque Jesucristo se está manifestando en ti para darse a conocer claramente. Pero si no hay comunión, pero si no hay relación con Dios, tampoco, si no hay intimidad con Dios, tampoco pretenda usted decir claramente de Cristo, va a estar con usted y que usted conoce a Cristo. Porque a Cristo hay que conocerlo, es que Cristo no solamente es predicado, ni solamente es enseñado. Yo le he dicho a usted y lo voy a volver a repetir, ¿cuánta diferencia hay en creer en la historia de Cristo que creer en Cristo de la historia? ¿Cree que hay diferencia? La historia de Cristo la saben todas. Todas las religiones saben la historia de Cristo. Pero no todos conocen al Cristo de la historia. Conocer al Cristo de la historia trae sacrificio, trae dedicación, trae esmero. ¿Qué será lo que pasa? Bueno, lo que siempre le he dicho, ayunar y leer la Biblia. Comunión con Dios. Trae esa intimidad. La Biblia está diciendo en Juan 3:14,
Gloria al Señor. En Juan capítulo 3, versículos 14 y 15. Después de leer estos pasajes, va a regresar otra vez al capítulo 6, porque nos vamos a mantener ahí en el capítulo 6. Pero voy a llevarla a este pasaje maravilloso para que vean lo que Jesús dijo. Juan capítulo 3, versículo 13 al 15. La Biblia dice así. ¿Lo tienen? Amén. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y el versículo 15 dice, para que todo aquel que en él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Alguna vez se le ha tenido a leer lo que quiso decir Jesucristo ahí con la serpiente que Moisés levantó en el desierto? La Biblia tiene un significado extraordinario ahí en ese pasaje bíblico que Jesucristo tomó. Ese pasaje bíblico lo va a encontrar usted en Números capítulo 21. ¿Saben por qué este es el pasaje bíblico ahí? Porque el pueblo era desobediente, porque el pueblo era rebelde, porque el pueblo era duro a servir, porque el pueblo cada continua vez que pasaba algo querían apedrear a Moisés y a Aarón y blasfemaban delante de Dios. Entonces Dios envió un castigo a ese pueblo. ¿Cuál fue el castigo que envió? Mi Dios, hermano, no. El problema es que el pecador lo castiga. La Biblia lo dice. De la causa del pecado, hermano, te va a traer eterna condenación. La Biblia dice que ese pueblo se había equivocado, que había blasfemado contra Dios, había hablado mal de Moisés y de Aarón. Dice la Biblia que Dios permitió que la serpiente se levantara en el desierto y los mordieran aquellos pueblos rebeldes. ¿Para qué? Para que ellos murieran. Y muchas veces nosotros decimos, no, es que entonces Dios no es un Dios de misericordia. Sí, Él es un Dios de misericordia, porque habla antes de que nosotros caigamos en el error. Porque Dios no te está castigando los errores que nosotros mismos estamos cometiendo. Dios no está juzgando a nadie. Nosotros mismos somos juzgados por lo que nosotros hacemos. La Biblia lo dice. Entonces dice la palabra del Señor que vinieron ellos y aturdidos de verdad clamaron a Dios porque estaban muriendo, la serpiente los estaba mordiendo. Y Moisés, como un hombre manso, dice la Biblia que no ha habido otro hombre nacido de mujer, ni engendrado por varón como Moisés de manso, que aunque lo apedreaba, pero él siempre intercedía por el pueblo. Dice que él levantó un clamor y Dios le dijo estas palabras: haz una serpiente de bronce y ponle en una asta, y todo aquel que ve esa serpiente cuando sea mordido no morirá. Y Jesucristo trae esa memoria, ese pasaje bíblico dice que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea también levantado para que todo aquel que lo ve y cree en él tenga vida eterna. ¿Qué quiere decir esto, hermano? La maldad había alcanzado a ellos, la serpiente lo mordía, pero ¿sabe cómo se salvaban? Levantando su vista, viendo la serpiente de bronce. No era el pedazo de metal, no era el palo, era la representación del Hijo del Dios Altísimo colgado en el madero para perdonar nuestros pecados. Por eso la Biblia dice claramente: ¿qué le voy a hacer para poner por obra las cosas de Dios? Creer en Cristo. No cree en nadie más, cree en Cristo. La Biblia dice en segundo lugar, ¿cómo poner en práctica las obras de Dios? Número uno, creer en Jesucristo. Número dos, creer que Jesús es el pan de vida. ¿Cuánto creen eso? ¿Ya lo han leído en la Biblia? Ahí está la palabra del Señor. Creer que Jesús es el pan de vida. Capítulo 6 del libro de Juan, del Evangelio según San Juan, versículo 48. Jesús hizo una declaración tan hermosa. ¿Cómo será esa declaración tan preciosa que él dijo? Dice así: yo soy el pan de vida. Cuando Jesús está hablando del pan, no está hablando del pan que nosotros nos comemos, el que cada mañana nos levantamos a comer, o el que cada noche antes de acostar comemos, sino que está hablando del pan que descendió del cielo, que era Cristo mismo, pero para nuestra alma. Por eso yo le he dicho algo, hermano: así como usted mantiene este cuerpo comiendo, bebiendo, durmiendo, también su alma tiene que mantenerla.
¿Y cómo se mantiene el alma? Comiendo del pan de vida, la palabra del Dios Todopoderoso. Las obras de Dios, poner en práctica las obras de Dios, creer que Jesús es el pan de vida. El versículo 30 al 35 vuelve otra vez Jesús a decirle, ahí mismo vamos a leer, el versículo 30 al 35 dice la Biblia, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres, decían ellos, comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, no dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Versículo 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y la declaración más maravillosa que hay en la palabra del Señor dice, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que a mí cree no tendrá sed jamás. Es palabra de Dios. Es palabra de Dios. La Biblia dice, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque ese será saciado. ¿Cree usted que Jesús es el pan de vida? Ahora le voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántas veces usted se come este pan en el día? ¿Por qué este pan hay que comerlo? Porque por eso hay muchos, dice el apóstol Pablo, muertos entre nosotros. Y él no está hablando, hermano, de la muerte física. Él está hablando de la muerte espiritual. Dice también el apóstol Pablo, por eso, de entre todos los que nos reunimos, también hay ciegos entre vosotros. ¿Ceguera de qué está hablando? Espiritual. Porque si decimos que Cristo es el pan de vida que descendió del cielo, es la misma palabra que nos va a alimentar a nosotros a mantener una relación con Dios, una intimidad con Dios. Por eso es necesario, hermano, ¿cómo poner en práctica las obras de Dios? Creer que Jesús es el pan de vida. En el versículo 49 a 51, Jesús lo volvió a decir. Y ya le voy a decir por qué Jesús se presentó así, de esa manera. El versículo 49. Gloria al Señor. De ese mismo capítulo 6, el día que lo mantendríamos ahí, dice la Biblia así, después de que hizo la declaración diciendo en el versículo 48, yo soy el pan de vida, dice así, vuestros padres comieron el maná en el desierto, ¿y qué? Y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él come no muera. Dice él, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera de este pan, vivirá para cuándo? Vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Se alegra usted por eso? Sí, amén, amén. Lo veo como que no está muy alegre, pero sí se alegra por eso. Es que Él es el pan de vida. Y Él dice, el que come de mi carne, está hablando del mismo. Y el que bebe de mi sangre, Él está hablando del mismo. ¿Y se recuerda cuál es la actividad que hacemos esta hermosa mañana? ¿Sí se recuerda? Hoy esta mañana participamos de algo que Jesús dijo, haced esto en memoria de mí. Todas las veces que lo hagáis, hacedlo en memoria de mí. Y yo le voy a decir algo de lo que la palabra del Señor dice. ¿Cómo poner en práctica las obras de Dios? El número 3, y con este voy a cerrar. Dice la palabra del Señor: comernos el pan y bebernos la sangre de Jesucristo. ¿Está dispuesto usted para comerse el pan y beberse la sangre de Cristo? Porque la Biblia dice, hermano, que el que come su pan, y Él es el pan de vida, no morirá, y el que bebe su sangre tampoco morirá. Aquí, hermano, no está hablando, hermano, del pan que nosotros comemos, está hablando de Él mismo. Mira lo que dice: comernos el pan y beber la sangre de Jesucristo. Verso 50 y el verso 58, Jesucristo lo dijo claramente: este es el pan que descendió del cielo, para que el que de Él come no muera. ¿Y sabe por qué estaba diciendo esto? Estaba diciendo esto porque se había llegado el tiempo de la Pascua. ¿Y sabe qué significa esto? ¿O por qué celebraba la Pascua? Bueno, la primera enseñanza de la primera vez que hicimos la Santa Cena o la Cena del Señor, yo le dije por qué nosotros lo hacíamos. Y lo hacíamos, decía en esa enseñanza, para conmemorar lo que Cristo hizo con el pueblo de Israel.
¿Y qué hizo con el pueblo de Israel? Lo libró de la esclavitud. Y el Señor les dijo, todo cierto tiempo, en este tiempo, ustedes harán esto y lo enseñarán a las generaciones, lo harán ustedes y lo enseñarán a las generaciones y contarán lo que Cristo y lo que Dios hizo para hacer memoria de que Jesús había sacado al pueblo, hermano, de aquella esclavitud. La pregunta es, ¿usted ya salió de la esclavitud o todavía sigue la esclavitud? Ya salió de la esclavitud del pecado. Porque todo aquel que hace las obras del diablo y del pecado, esclavo del pecado es. Todo aquel que practica pecado, esclavo del pecado es. Y aquellos hombres eran esclavos del faraón, representación, hermano, de Satanás, faraón. Y aquellos estaban sumisos allá. Aquellos, dice la Biblia, que los golpeaban. Aquellos los oprimían. La Biblia estaba estableciendo que Dios había dicho, ¿verdad?, que iba a llevar a su pueblo a una nación grande. Y que en esa nación los iban a oprimir, los iban a castigar, los iban a herir. La Biblia dice, hermano, que 70 personas llegaron a la tierra de Gosén. José era el rey, el segundo mandato de Egipto. Pero cuando José murió y murió Israel y los que con él estaban, dice la Biblia que se levantó otro faraón que no había escuchado de José, que ni sabía nada de lo que había hecho Dios a través de José. Y dice la Biblia que él llevó al pueblo a una esclavitud. ¿Cuál era la esclavitud que tenían? Dice la Biblia que tenían que trabajar, hacer ladrillos y construir casas, hacer todo lo que los egipcios querían. Y sobre todo, como estaban esclavizados a un yugo, les golpeaban. Y se lo voy a llevar al sentido espiritual. Si usted comete pecado y no se arrepiente, déjeme decirle algo, usted está esclavizado al pecado. Alguien me dijo, pastor, hay algo que yo estoy padeciendo y él es joven y estoy atado a esto. No le voy a decir a qué es, o sí le puedo decir a qué es porque no está. Él estaba atado a la pornografía y él me dice, pastor, yo no puedo hacer nada. Yo intento, yo quiero hacer esto y lo otro. A lo mejor ese es el problema de él, pero el tuyo ¿cuál es? O el mío ¿cuál será? Aquí yo estoy atado aún todavía. ¿Y por qué seguimos atados si Cristo dice que el que come el pan de él será libre y ya no será esclavo del pecado, sino que pasará a ser coheredero y heredero con Cristo Jesús, Señor nuestro? ¿Por qué seguimos esclavizados a un pecado, hermano, que nos está apartando de la gracia de Dios? Es porque no hemos dejado que Cristo se meta en nosotros. Comernos el pan significa dejar que Él esté dentro de nosotros y toda la atadura se romperá en el nombre de Jesús. Yo le voy a decir algo, sé que cada uno de nosotros batallamos con algo. Sé que cada uno de nosotros batallamos con algo. Pero la Biblia dice, confesarlo delante del Padre y apartado de Él, y alcanzará misericordia. Nosotros le decimos a los jóvenes, pobrecitos los jóvenes, ¿cómo han de sufrir? Déjame decirle algo, sufren los jóvenes como también los niños. Y sufren también los ancianos, como también los no ancianos. ¿Por qué? Porque la situación en la que debe de haber un problema que te esté atacando ahí toda la vida. Si el diablo no estuviera atacando, que no entendiera que tienen que comer el pan de vida. Pero como no queremos comernos este pan, dejamos nosotros que el pecado nos vuelva a esclavizar. La Biblia dice que ellos hacían esta Pascua porque ellos querían conmemorar lo que Cristo había hecho. Porque nosotros hacemos la Santa Cena. Yo le dije a usted, porque nosotros estamos recordando que Cristo, el verdadero pan, dijo, es mi carne la que fue colgada en el madero. Y recuerden esto, siempre que lo hagan en memoria de mí, háganlo. Pero ¿qué será lo que impide para que no lo hagamos? Y es ahí donde está el detalle. ¿Qué impide que no lo hagamos? Serán razones de unos cuantos, pero no serán razones de todos los que no lo hacen. Pero por todos estoy orando igual, para que un día Dios les dé la oportunidad de poder participar de este acto tan maravilloso. A este acto se le tiene miedo. ¿Pero por qué se le tiene miedo a este acto? Porque hay pecado escondido. ¿O será que no? Claro, hay pecado escondido, por eso se le tiene miedo a este acto, porque la Biblia dice que el que come teniendo algo escondido, dice que habrá juicio para él. Y esto es lo difícil de la cena del Señor. Y entiendo por qué el Señor dice, háganlo continuamente y háganlo para memoria mía, para recordar que nosotros somos pecadores, pero que también está Cristo para resucitar y para quitarnos a nosotros la maldad y el pecado, para levantarnos, hermano, y perdonar
La Biblia te va a enfrentar, Cristo va a enfrentarte, la palabra te va a enfrentar. Ahí está la palabra cuando Pedro le dijo, Señor, todos se están yendo. Porque dura tu palabra, le dijo. Porque no podían entender lo que Cristo les estaba diciendo. Cristo le decía, coman mi carne y beban mi sangre. Eso es lo que Cristo estaba diciendo. Entonces ellos dijeron, Señor, que dure esta palabra. Mira, todos se están yendo. ¿Por qué razón se iban? ¿Quién sabe por qué razón se iban? ¿Por qué? Porque era dura la palabra, porque la palabra te va a enfrentar. La palabra lo va a enfrentar, hermano, por eso muchos no la leemos, porque la Biblia te dice cómo portarte delante de Dios. Para poner en práctica las obras de Dios, la Biblia dice, pórtate bien. No hagas pecado, no seas esclavo del pecado. Para conmoverarse hace esto. Jesucristo está diciendo, comernos el pan y beber la sangre de Jesucristo. Versículo 58, mira lo que Cristo estableció en la palabra misma. Gloria al Señor. Porque no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero voy a decirle algo que me dijo un sabio anciano esta semana que me tiene impactado. Esa es la Biblia, y si puede cambiarla, usted cámbiala, y si no. Pero ¿quién se atreve a cambiar la Biblia? La Biblia es la Biblia. Estamos directos nosotros a entender lo que la Biblia dice y a obedecer lo que la Biblia dice. No es el pastor ni es el predicador, es la Biblia la que enfrenta al hombre. Todavía retumban esas palabras en mis oídos y en mi corazón, y las voy a llevar hasta que Cristo me quite de esta tierra. Porque eso es entender la Biblia de veras, entenderla conforme está escrita. Hermano, muchos están tropezando la palabra y no quieren hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque hay algo dentro de ellos que los está afectando. Pero Cristo quiere libertarte, Cristo quiere restaurarte, Cristo quiere darte vida, Cristo quiere transformarte, Cristo quiere sacarte de la esclavitud del pecado. Por eso hay que comer el pan del cielo y el Cristo vivo. Yo le hacía una pregunta y le decía yo, ¿usted qué piensa de esto? Mire, hermano, la Biblia está clara. La Biblia dice, haga esto, haga esto. ¿Usted lo quiere hacer? ¿Usted lo quiere hacer? Y me dijo, aún todavía esta palabra. O si quiere quitarla, quítela. Pero ¿quién puede quitarle la palabra? Maldito es el que le ponga la palabra, y maldito es el que le añadiera. Todas las plagas de este libro caerán sobre aquellos que le quiten y sobre aquellos que le pongan. Dios estableció su palabra y dijo, así es, así tiene que ser. Y este es lo duro del Evangelio, este es lo difícil de la palabra del Señor. El Señor estableció en su palabra, versículo 58, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. ¿Cuántos saben que murieron todos ellos? ¿Verdad que no existe ni uno de ellos todavía? Los que comieron el maná que descendió del cielo, ellos murieron. Pero los que se comieron el maná, que es Dios mismo, todavía viven y están esperando a los redimidos. Hay un coro que dice, saldrán a ver los que estén esperando. Eso es porque nos están esperando a nosotros, que nosotros también alcanzamos salvación. Y el día que nosotros alcancemos salvación y partamos con Dios, saldrán a esperarlo y saldrán a felicitarlo porque ha vencido con el que venció. ¿Verdad que sí? Amén. Yo lo miro un poco tenso, pero es la palabra del Señor la que está fluyendo. La Biblia está estableciendo claramente. La Biblia dice, hermano, en esta misma palabra, al oírla, el versículo 60, al oírla muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿No que es duro? Es que me están investigando, nadie está investigando a nadie. La palabra es dura. Yo puedo decirlo también de mí mismo cuando mis hermanos predican de aquí para allá, me están investigando. No, porque esta palabra, hermano, es el Dios al que yo no me le puedo esconder. ¿Quién quiere esconderse de Dios? No puede, porque la presencia de Dios está en todo lugar. Nosotros queremos escondernos de Dios, queremos escondernos de los hombres, queremos ser como Caín cuando Caín mató a Abel, que le dijo Dios claramente, maldito será, y el que te matare será 7 veces maldito. Y él dijo, no, porque yo voy a huir de tu presencia, equivocado en su totalidad, porque nadie puede huir de la presencia de Dios. El que quiere huir de la presencia de Dios es porque está cegado en el pecado, porque Cristo está
cosas con las que muchos indoctos fuercen, que pretenden saberlo todo, mas no saben nada. Porque lo sencillo de la palabra es creer en Jesucristo. Lo sencillo y sencillo de la palabra es: si me ama, guardar mis mandamientos y ponerlos por obra. Y Jesucristo está estableciendo y diciendo: ¿cuáles son esas obras? Comernos el pan y bebernos la sangre. Ellos decían claramente: pero ¿cómo nosotros vamos a comerlo? La carne de este, porque no entendían. Es como yo le voy a decir algo: el pancito significa Cristo Jesús. No es Cristo, pero significa el cuerpo de Cristo. El vino no es la sangre de Cristo, pero significa la sangre de Cristo. ¿Y qué hizo la sangre de Cristo con nosotros? ¿Qué hizo la sangre de Cristo con usted, hermano? Lo revivió así, hermano, lo redimió, lo limpió, lo limpia de todo pecado. ¿Será que nosotros somos santos? ¿Verdad que cometemos errores? Pero la Biblia dice que cuando cometamos errores tenemos un abogado que es Cristo Jesús, y que la sangre de Cristo lo limpia de toda maldad. Por eso no le tengamos miedo a nada. Si nosotros somos íntegros delante de Dios, no tenga miedo, porque Dios juzgará el corazón de la persona. ¿Y saben por qué es necesario esto, hermano? Claramente se lo voy a decir. ¿Por qué es necesario hacer la cena del Señor? Porque ahí mismo el Señor está juzgándote a ti mismo, o sea, tú mismo por tu corazón. Porque la Biblia dice que el que esto haga, que se examine a sí mismo. Y cuando nos examinamos, ¿qué encontramos? ¿Qué encontraríamos? Hay un error, pero no se está señalando y acusando por el error. Y no se está señalando porque lo hace o no lo hace, no se está señalando el pecado y la maldad. Hay necesidad de reconocer que necesitamos a Cristo Jesús. Por eso dijo él: que come mi carne y bebe mi sangre, vivirá eternamente. Comernos a Jesús es lo mejor que puede haber. Porque aquel que tiene a Jesús dentro de sí guarda su corazón. ¿Para quién? Para Jesús mismo. Y yo le aseguro, hermano, que todos tenemos una colita que nos dice. Y cuando llegamos ahí a la palabra del Señor, retrocedemos. Dice la Biblia que muchos, dice, le dan vuelta. Pero hay muchos que las enfrentamos, porque ella es como un martillo que quebranta la piedra y rompe toda atadura del diablo, y rompe toda maldad del diablo que hay dentro de nuestros corazones, y nos hace creación, nos hace hombres buenos y buenas, mujeres buenas, que nos ayudan claramente a entender que la Biblia se debe respetar y se debe hacer como está escrito, no como el hombre diga, sino como Dios lo estableció. Porque si usted se fija, aquí solamente estamos dando textos bíblicos de lo que está pasando. Dice él: al oír a muchos de sus discípulos, versículo 60, dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: oiga bien, ¿esto os ofende? Porque el Señor conoce los pensamientos. No crea que lo vamos a escapar. Ahorita sabe el Señor que está pensando usted a través de que este mensaje está saliendo. Él sabe lo que usted está pensando. Yo tal vez le puedo decir: hermano, ¿qué pensaba usted mientras que yo le decía, hermano, que necesitamos comernos a Cristo? Yo pensaba esto, hermano, pero en verdad no. El que sabe la verdad de lo que estamos pensando es Cristo. Porque dice la Biblia que aquellos murmuraban, y todo murmuro el pueblo escucha a Dios. ¿Y sabe usted que murmurar es pecado? ¿O será que no será pecado murmurar? Aún murmurar con nosotros mismos es pecado. Porque nosotros no estamos a gusto como Dios nos hizo. Aún murmurar por cómo yo soy es pecado, porque Dios me hizo a imagen y semejanza de Él. Aún cuando nosotros queremos hacer ciertas cosas para verlo diferente, usted entiende lo que le quiero decir, estamos cometiendo pecados, porque no estamos a gusto como Dios nos hizo. Y esto es la palabra misma. Él dice que murmuraban dentro de sí diciendo esta palabra: esto os ofende. Versículo 62, pues que si vienes al Hijo del Hombre, subir a donde estaba primero. Versículo 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Por eso es necesario oír la palabra con atención y dejar que se meta en nuestro oído. ¿Cómo viene la fe? ¿Por el oír de qué? Por oír la palabra de Dios. Y está diciendo Jesucristo más allá abajo. Versículo 64, pero hay algunos de vosotros que no creen. ¿Haberán aquí o haberemos aquí? Dios lo sabe.
Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no lo fuere dado por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Versículo 68, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Pedro había entendido claramente que aunque le dolía lo que Cristo estaba diciendo, pero dijo, no me importa, porque hay palabra de vida eterna ahí. Eso tenemos que hacer nosotros cuando nos duela, reconocer que a quién más vamos a ir. Hay palabra de vida eterna aquí. Aquí hay palabra de vida eterna. ¿Cuántos tienen dentro de su casa? ¿Cuántas tendremos? ¿Una? 3, dice el hermano. Gloria a Dios. ¿Y todas estarán sin polvo? ¿Todas estarán gastadas de la página? Ni una sola. Ni una sola. ¿Por qué? Porque te está acusando la palabra. Porque nosotros somos buenos para huir, para correr. Pero nadie puede correr de la presencia de Dios. Si le corre la palabra de Dios, no ha entendido lo que dijo Pedro. ¿A quién iré? ¿Creen que hay necesidad de correr a alguien más? ¿No? ¿Sabe usted de qué va a ser salvo usted y de qué va a ser salvo yo? Bueno, lo he enseñado yo muchas veces, pero se le ha quedado en su mente. ¿De qué vamos a ser salvos? ¿Alguien que sabe? De la palabra de Dios, no, ¿de qué vamos a ser salvos? Ir al infierno. De la ira venidera del Dios eterno. Y para ser salvo, dice la Biblia, todo aquel que guarde los mandamientos será salvo. ¿Y si le corre a ella, será salvo? No. Entonces, hermano, cierro con esto. No quiero ofender a nadie, ni quiero decir nada que salga de palabra de humana sabiduría, pero sí quiero decir algo: examinemos nuestros corazones. Y si hay algo que no está bien, ¿esto significa? ¿Qué significará esto? Esto significa que le apresuremos. Porque el día y la hora nadie lo sabe. ¿O sabe usted cuándo se va a morir? ¿O sabe usted cuándo Cristo va a venir? Nadie sabe cuándo vamos a morir. Y si nos morimos en pecado, ¿qué pasó? Bueno, la Biblia, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice la Biblia si morimos en pecado? ¿A dónde? Vamos al infierno. No le metan miedo a la congregación diciéndole que vaya al infierno. Dígale otra cosa. La verdad es que si morimos en pecado y Cristo no está en nosotros, no alcanzaremos la salvación y la vida eterna y no seremos libres de la ira de Dios. ¿Quieren que se le diga la verdad? Pues esa es la verdad. Si nosotros no aprendemos a obedecer la palabra del Señor, entonces nosotros moriremos. Pero si aprendemos a comer ese pan, a vivirlo, a tenerlo y dejar que fluya en nosotros y hacerlo, viviremos. Esa es la palabra del Dios Todopoderoso. Un día fui confrontado por Dios mismo, porque algo estaba pasando dentro del templo que no me parecía. Y yo le decía al Señor, pero ¿qué está pasando? El Señor solo puso esto en mi corazón. ¿Quiere decir la verdad o quiere decir la mentira? ¿Usted cree que es bonito que Dios lo confronte así? ¿Quiere hablar verdad o quiere hablar mentira? Como le dijo el anciano ese día. ¿Quieres cambiarlo o quieres dejarlo así? Hermano, es que es difícil eso. ¿Por qué? Porque la palabra dice mismo, si quieres tú cambiar la mentira, lee lo que dice Ezequiel. ¿Qué dice Ezequiel? Le dice que nosotros somos centinelas que estamos anunciando el peligro. Y el peligro más grande es que Satanás anda como león rugiente buscándote para devorarte. Y si te devora te vas a ir a un lugar de eterna condenación. Y la Biblia a mí me dice, cualquiera que enseñe estos mandamientos así como está, será grande en el reino de los cielos. Yo quiero ser grande en el reino de los cielos. Yo quiero ser alguien en el reino de los cielos. Yo no quiero salir fuera del reino de los cielos. La Biblia dice, hermano, que si yo te le digo a usted la verdad, todos los 60 que están aquí o más, que están aquí, el juicio caerá sobre mi cabeza. Por eso no se enoje conmigo, enójese con la palabra del Señor si gusta. Pero déjeme decirle algo, mi deber es decirle esto. Aprendamos a vivir la palabra como está escrita. No juguemos a ser cristianos, no juguemos a ser cristinos, no juguemos ahora soy y mañana no. Juicio y condenación hay.
examínate a ti mismo. Y no solamente cuando te comas la Santa Cena, sino todos los días de tu vida. Examínate a ti mismo, porque si hay pecado dentro de ti, no irás al reino de los cielos. Y conozco los artimañas del diablo. A muchos les va a comenzar a poner en su mente, bueno, si yo lo estoy bien, ¿para qué estoy yendo a la iglesia? Y muchos dicen, ya no voy a ir. Error. Porque por algo estás aquí, hermano. Por algo estamos aquí, hermano. Porque si fuera de eso, ni tampoco yo viniera a la iglesia. Porque no solamente es el mismo problema que tú cargas, el que yo puedo cargar. Yo cargo otro problema dentro de mí. No igual que el tuyo, pero también me puede separar de la gracia de Dios. Y conozco bien la astucia de Satanás. Porque dice la Biblia que para que él no gane ventaja, no ignore sus maquinaciones. El que no está casado no va a decir, yo no voy a la iglesia porque estoy en pecado. Véngase, porque pecadores sabemos aquí. Amén. El que está atado a un vicio como el que le mencioné, o otra situación, véngase para acá. Porque los pecadores es el que se sirve el Dios Todopoderoso. Porque Él envió a los pecadores. A Jesucristo lo envió para que fuera a salvar a los pecadores, no para los santos. Lo envió para los enfermos, hermanos, no para los sanos. Para el que pecado claramente no se le diga ni por Satanás. No lo dejemos. No debe de lugar. Lo que hagamos es que procuremos hacer esto rápido. Porque déjeme decirle algo. Si no eres pecado, y yo le dije la palabra como está escrito, en aquel día el Señor dirá, bien hecho, siervo fiel. Y a usted le dirá, o a quien sea le dirá, oye, ¿y por qué estás aquí? Es que nadie me predicó. ¿Será verdad que nadie le predicó? ¿Será que nadie le dijo nada? Aquí, en este país, tal vez en otros países, porque el Evangelio dice que tiene que ser predicado en todos lugares para que venga el fin del mundo o venga Cristo. Pero en este país no hay nadie a quien no se le haya enseñado la palabra del Señor. A todos se les ha enseñado. El problema es que hay unos que la están enseñando mal, para conveniencia del pueblo, porque quieren los templos llenos, mas no quieren que la gracia de Dios llene el reino de los cielos por su presencia. Y yo le voy a hacer una pregunta que siempre le hago. ¿Usted prefiere que le mienta o que le diga la verdad? La verdad. Y lo más maravilloso es que no se la estoy diciendo yo, sino que siempre le he dicho, traiga la Biblia. Abra la Biblia. Porque le voy a dar texto por texto donde la Biblia le va a hablar a usted. Si nos duele hay que decir, ouch. Pero hay que dar gloria a Dios. Porque si duele, es como el limoncito que cayó en la llaga y la sal que cayó en la herida. ¿Y qué hace la sal cuando cae? Al principio duele, pero después ¿qué? Sana. Así es la palabra del Dios vivo. Así es que el Señor me bendiga. Que el Señor me guarde. Y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre usted.